Pero pues vamos a comenzar esta tarde, como lo hemos comenzado los 3 días, con un gran invitado, y el día de hoy pues tenemos el honor de tener con nosotros a Miguel Ángel Calanchini, quien también pues es gran aliado, es gran compañero de ELA ya desde hace muchos años, y el día de hoy nos va a acompañar con su ponencia El día que la noche se acabó. Yo sé que conocen todos a Miguel, pero les voy a leer un poquito de su biografía. Él es diseñador en iluminación especializado desde el año 2000, radica en San Miguel de Allende, dirigiendo su despacho independiente Primer Día, establecido en el 2003. Es miembro de IES y la IALD. Es también acreedor a múltiples reconocimientos internacionales. Sus conceptos y experiencia le permiten realizar proyectos de variados géneros, colaborando con destacados arquitectos y diseñadores, participando en proyectos y consultoría en América y Europa. Ha impartido módulos especializados en iluminación para universidades y workshops, como el prestigiado Light in Alingsås en Suecia. Además, sus proyectos y artículos han sido publicados en medios internacionales relacionados al diseño de iluminación. Así es que es un gusto tener a Miguel Ángel aquí. Nos va a dar su conferencia y al final pues tenemos la oportunidad de tener comentarios, preguntas, dudas, lo que tengan para aprovechar que está con nosotros. Así es que yo les recomiendo que vayan apuntando, pongan atención por favor. Y ahora sí, Miguel Ángel, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Sí se escucha? Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias primero a Ela por la invitación y indiscutiblemente a Ceci, a Artemide por hacernos sentir en su casa. Muchas gracias. ¿Listo? Ahí está. Bueno, pues los quiero invitar a suspender el juicio, pero el juicio que tenemos como adultos. Los quiero llevar de la mano como si esto se tratara de la narración de un cuento, porque tiene un impacto, realmente es nuestra labor como buena disrupción, pues tiene afectaciones. Entonces, yo recuerdo que mucho del aprendizaje que uno va tomando como niño, pues es a través de los cuentos, y los cuentos siempre se quedan como esta información que de alguna forma podemos digerir de una forma muy, muy básica, y de ahí pues sale el título, ¿no? El día que la noche se acabó. Una frase que escuché realmente hace poco y con la cual resoné muchísimo es esta de Luis Barragán, en la que nos dice que no hay que mirar la obra, sino más bien tratar de entender qué es lo que vio el creador de la obra a la hora de manifestarla, a la hora de dar una solución y aportar a una necesidad o a un proyecto, a un entorno específico, ya sea como arquitecto, como diseñador industrial, en fin, siempre tenemos la necesidad, y la necesidad pues se tiene que abordar de esa forma, ¿no? Este triángulo es un triángulo de luz y es un trinomio en el que nosotros trabajamos, son nuestras herramientas. Y básicamente pues es la fuente de luz en la parte de arriba, ya sea una fuente de luz natural o una fuente de luz artificial, tan romántico el tema de la lámpara incandescente A19 que nos llenaba tanto los espacios de una calidez, y que ha ido sustituyéndose con estas nuevas tecnologías, ¿no? El LED llegó para quedarse y es una realidad y con ella tenemos que convivir. Sin embargo, el romanticismo que esto nos evoca pues va más allá de solo el objeto de la lámpara, sino la calidad de luz que ésta nos presentaba, cómo se manifestaba en el espacio, la capacidad de generar ambientes simplemente con una atenuación muy sencilla. Eso es lo que nosotros como diseñadores de iluminación pues tenemos esta añoranza, estamos esperando que esto se consiga, y se ha logrado a través de ciertas pues compensaciones que el LED va aportando, así como el dim to warm o estas posibilidades de tunear la luz blanca, porque nosotros pues, realmente vivimos esa necesidad de crear atmósferas, y las atmósferas, porque estas son las que nos dan sensaciones, y nosotros trabajamos en ese reino, en el reino de las sensaciones. Por otro lado, pues está la arquitectura. La arquitectura es un fenómeno en el que nosotros tenemos que interceder, ya sea en la parte interior, exterior o en ambas, a nivel comunidad, a nivel social, a nivel urbano. Esta muchas veces no está en nuestras manos poderla modificar para que se adapte a que nosotros podamos incorporar nuestras soluciones a estos elementos. Sin embargo, es uno de los parámetros más importantes. Tenemos un objeto, el objeto tiene que recibir un tratamiento adecuado, ya sea por normativa o ya sea por pues la intención de diseño que nosotros estamos tratando de plasmar. Y en el otro lado, en el triángulo inferior, pues corresponde la parte del observador, la percepción, el sistema visual. Y esto es uno de los componentes de los que realmente los especialistas
a veces no tomamos mucho en cuenta. Y ahí es donde se hace la magia, en la percepción, en conocer los límites y las capacidades que el sistema visual, el ojo, puede hacer, ¿no? Cuando tenemos el entendimiento de que nosotros podemos transitar en una playa a la luz de las estrellas sin mayor problema, permitiendo que nuestro ojo se adapte a esos niveles de luz, y por la otra parte tenemos la capacidad de que nuestro ojo se adapte a la luz de un mediodía, al cenit de una tarde en verano donde tenemos 60.000 luxes, ¿no? Que es ese rango donde nuestro ojo tiene la capacidad de trabajar. Algunos tenemos discapacidad, que es la necesidad de utilizar pues un artefacto como son los lentes para compensar, pero bueno, es una discapacidad operativa. Entonces, siguiendo con esta parte, quiero hablar de diferentes puntos donde nosotros encontramos la luz. Y el primero de ellos es el horizonte. El horizonte es ese elemento que siempre está ahí en el fondo de nuestras perspectivas y atrás de a veces de los volúmenes donde estamos trabajando. Y es donde siempre se manifiesta uno de los eventos que son más cautivadores, ya sea el amanecer o el atardecer. Y los quiero llevar a través de una serie de imágenes que van haciendo una narración que es libre. Son fotografías que son un ejercicio de observación en el que recurro constantemente como un modo de inspiración, es un modo de contemplación y es un modo de análisis también del cual pues voy abstrayendo con ciertos argumentos para poder atender a las necesidades de ciertos proyectos. Sin embargo, en esta narrativa del cuento, pues se trata que esos son los personajes que van a aparecer y ellos son los protagonistas a los que hay que atender. Todas estas fotos son fotos de viaje, son ejercicios hechos en diferentes momentos del día, son ejercicios ciertamente de contemplación, una de las cosas que no necesariamente todos tenemos la capacidad de hacer todos los días, viviendo eso en los ritmos, en la vorágine que nos genera vivir, como en la Ciudad de México. Yo vivía en la Ciudad de México antes de irme a San Miguel de Allende, sin embargo, bueno, pues es una realidad, o sea, las necesidades nos van moviendo de un lado a otro, pero el hecho de podernos tomar el tiempo para contemplar estos fenómenos son herramientas que nos van a permitir ir ampliando nuestras paletas, nuestro discurso a la hora de tratar de definir un proyecto o los alcances del mismo. Y sin embargo, también estos recuerdos de niñez en donde las primeras idas a la playa, la primera vez que nos metimos al mar, el estar en familia o el estar con amigos, esas sensaciones se guardan en la memoria, tanto en el cuerpo como en la mente, ¿no? Todas estas imágenes pues, nos hablan del fenómeno de la luz replicado en todos los ámbitos. Estamos hablando de reflexión, estamos hablando de transmisión de la luz en los objetos, estamos hablando de las sombras que se producen a la hora que la luz raza en las superficies. Entonces, teniendo conciencia de ello, pues nosotros tratamos de replicar, vemos un elemento y tratamos de imaginar cómo la naturaleza lo trataría y de esa forma estamos tratando de dar una misma solución a través de elementos técnicos. La naturaleza pues es un elemento que está vivo, es un elemento que constantemente está en movimiento y nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para percibirlo. Muchos de los proyectos que nosotros atendemos en el despacho son proyectos de paisajismo y estos proyectos requieren una observación detallada para poder dar una solución afín con el contexto, tomando la nota importante de qué son los elementos que destacan y tratar de tener un balance y un equilibrio. El elemento del mar, el agua, es dinámico y es caprichoso y produce reflejos que cautivan al ojo, ¿no? Entonces, tomarnos ese tiempo para observar diferentes momentos. Lo mismo en ese borde donde la naturaleza tiene dos elementos que se confrontan y que a la vez tienen como un ritmo. Nosotros tratar de entender esos ritmos como parte también de nuestras propuestas. Las texturas reveladas simplemente por un baño de luz. No sé si alcanzan a ver cómo se ve todo el tema de la arena, generando estos patrones que la misma agua va haciendo, estos lavados orgánicos. Y que son fenómenos irrepetibles, realmente tomar conciencia de eso, ¿no? Son eventos fugaces.
más allá de caer en el tema filosófico de si estos existen, si alguien los percibe o no, están ahí y están para disfrutarse. Y estos mismos argumentos tratarlos de replicar para la parte del desarrollo de un proyecto. La fuerza que el mar manifiesta, ¿no? Su energía. Y la presencia también del hombre manifestada en esta escala, ¿no? Es muy importante. Igualmente, el horizonte manifiesta esta capacidad de generarnos un telón en donde se revelan colores, temperaturas, formas como son las nubes, las sombras que estas manifiestan, y tomarlas en cuenta. Los contrastes tan extremos a los que puede llegar. Y nuevamente, esos límites donde las texturas cambian, cómo nosotros los podemos hacer evidentes. Elementos que se vuelven protagónicos simplemente por dónde se presentan en el contexto, por más mínimos que estos sean, destacan, capturan nuestra visión. Se vuelven protagonistas en la narrativa. El mismo momento, pero revelando furia del mar, ¿no? Esa energía. O algo más apacible, algo más estático. Y lo mismo con los cielos, los colores. Es increíble lo que uno puede llegar a registrar de esa gama de colores que parecen antinaturales, simplemente por la forma en que se contrastan los colores. Hablando del tema del workshop en Suecia, para los que han tenido la oportunidad de ver estas piezas de James Turrell en las que él juega con el contraste de la luz y genera colores en el cielo simplemente por el tema de percepción, estando en Suecia, a mí me tocó ver un cielo verde, simplemente por la posición en donde está la Tierra en septiembre. En esa zona el cielo atardece y se ve verde, un verde plomizo que me llamaba la atención. Yo volteaba automáticamente y decía, ¿qué está pasando en el cielo? En Guanajuato, normalmente en junio, julio, hay un par de días, y los tengo registrados en fotografías, desafortunadamente no traigo esa foto, en el que el cielo toma un color amarillo, dorado, mostaza, intensísimo. Y recuerdo que estaba yo trabajando en la oficina y de repente percibí el cambio de temperatura de color en el cuarto y dije, ¿qué está pasando? Me asomo y veo un color que dije, esto no es natural, ¿qué está sucediendo? Un poco nublado, pero un amarillo intenso, intenso. Al día siguiente ocurrió el mismo fenómeno. Afortunadamente traía yo una cámara en la mano para poderlo registrar. Y de hecho tengo guardada la fecha, voy a tratar de recordar qué fecha fue. Cómo la naturaleza se presenta con diferentes colores que son para nosotros una paleta que quizás no sería armónica. Y todo en su contexto parece que nada está fuera de lugar. Este es el mismo espacio, diferentes perspectivas en diferentes momentos. Cómo se percibe diferente, ¿no? El tema de la piedra, mucho más oscura, mucho más fría, cuando la anterior se ve más cálida. Y bueno, pues el siguiente protagonista son los atardeceres. Los atardeceres son esta memoria que siempre nos va a recordar. El día terminado, viene la noche y mañana ocurrió el mismo fenómeno. Y de eso podemos estar seguros, siempre habrá un mañana, ¿no? Y no importa si los atardeceres son tímidos, si son melosos, si son discretos o son radicalmente protagónicos, nos cautivan, la forma en que esto se manifiesta, un atardecer de invierno, un atardecer de verano, la posición del sol. Esta dinámica natural nos hace que igual un elemento arquitectónico se vea en la parte exterior nunca igual. Si pensamos que un cielo es irrepetible, cada vez que nosotros vemos algo va a ser la única vez que se va a ver así. Esto es mucho más dramático. Los mismos elementos, igual como van sacando esos colores
y ese juego que no tiene un compromiso más allá de, ¿no?, de un fenómeno que ocurre y se fuga. O la capacidad que la luz tiene de atraer nuestra atención simplemente por dónde se manifiesta en el contexto. Cómo se genera un corredor de luz natural que automáticamente nos jala la vista y genera esta línea. Y cómo se confronta con los elementos del fondo que están ahí en el horizonte. Y viendo del horizonte un poco hacia arriba, aparecerán nuevos elementos. En este caso, se empiezan a revelar como pequeños puntos de luz. Sin importar si la naturaleza predomina, sin importar si el contexto urbano es de cierto estilo, características, los atardeceres siempre ganan ese protagonismo. La capacidad que tiene la naturaleza también de borrarnos, ¿no?, como las huellas del mar que dejamos en la orilla y de repente llega y se los lleva. Y nuestra presencia así es transitoria. Esta es una imagen que me cautiva mucho porque es un elemento muerto. Sin embargo, en el contexto en donde se ve, en el momento en el que se ve, el atardecer lo hace ser un protagonista, aunque ya está petrificado. Y esta capacidad que la naturaleza tiene de presentarnos colores que nosotros no pensaríamos que le pertenecen a la naturaleza. Y nosotros como observadores hacemos esa interacción. Se manifiestan porque nosotros estamos ahí. Sin importar si la presencia de la civilización lo hace tan evidente, ¿no? Este es el mismo elemento retratado en 2 días en diferentes momentos. O cómo en cuestión de minutos, el mismo espacio, la misma vista, la misma perspectiva, pareciera diferente. O cómo de repente la naturaleza le roba otros elementos, ¿no? Pareciera que el cielo se está incendiando. Y con el contraste de un mar completamente tranquilo, muy suave, hace un drama, hace un statement, hace un pronunciamiento. Esta es una foto en San Miguel de Allende y es uno de los atardeceres más extraños que me ha tocado. Luego entendemos que pues, la luz existe hasta que se manifiesta. Sin una superficie, la luz no es. Y yo considero que el roce de la luz en la superficie es eso, es una caricia. En este caso, la luna recibiendo un toque de luz del sol. Es un elemento que para mí es de contemplación, su ciclo, de ver cómo la luna nueva y va progresando, crece, llega a su plenitud y luego decrece. Y los efectos que esta tiene, ciertamente, en la naturaleza, más allá del tema de las mareas, ¿no? Una luna al 1 o 2% de iluminación, o una luna al 100%. Una luna capturada en el momento en el que todavía hay la suficiente luz para que el cielo se perciba azul y pareciera que el objeto está perforando un telón, ¿no? Así pasa con la luz perfora la oscuridad. O luego los halos que las mismas nubes producen, que además es un elemento tan importante, el nosotros considerar hacer suave la luz a través de un filtrado, de un elemento que lo filtra.
Así como la luz revela todos los detalles que tiene la luna, ¿no? Y nos llena en la percepción. Luego la fuerza que tiene la luz para guiarnos. Es la señalética de la naturaleza. Podría ser un cuadro impresionista. O barridos de estas fotografías de larga exposición en donde se capturan momentos del mar y colores que de repente se fusionan a la hora que van perdiendo intensidad. Y cómo en el contexto ese pequeño elemento se vuelve un protagonista. Dirige la mirada, nos lleva hacia él, se manifiesta en el contexto, en el horizonte. No sé si recuerden, creo que fue el año pasado, cuando esta conjunción de Júpiter y Saturno, que es la famosa estrella de Belén. Y las compañeras de la luna, estos puntos que aparecen y que son el nuevo personaje que tenemos que introducir en nuestra narrativa, las estrellas. Y la importancia que tiene que no perdamos la conexión con ellas. La fragilidad del evento que estos nos manifiesta. Para la gente que vive en la ciudad, pues la contaminación lumínica es un factor que está presente, que impide que las veamos, y la importancia que sí tienen, el que nosotros tomemos esta conciencia de que una luz encendida es una luz que se apaga, una estrella que se apaga. Fenómenos que pueden ser un satélite, o puede ser un meteoro, o puede ser una estrella fugaz, o varias. Momentos de contemplación que son eso, fugaces. Toda esta serie de fotografías de las estrellas recientes son de cielos de Baja California. Y poder percibir la Vía Láctea. Hace poco alguien me preguntó cuándo había visto por primera vez la Vía Láctea. Y la verdad es que no lo recordaba yo. No recordaba cuál era esa primera vez, pero esta es la más reciente. O percibir con esa claridad la constelación de Orión, no sé si ven la referencia. Incluso ver la diferencia que una estrella azul y una estrella roja, una que se aleja y una que se acerca. Ese fenómeno, verlo manifestarse en la naturaleza, entender por qué, es espectacular. El poder percibir el movimiento de la bóveda celeste, un fenómeno que nos ha causado en círculos que de repente debatíamos de por qué la gente cree que la Tierra es plana. Pues yo no sé si la gente cree que la Tierra es plana, pero yo veo esto y claramente veo que el desplazamiento de las estrellas tan uniforme, que son elementos que están a diferente distancia, no se podría manifestar si la Tierra fuera plana. Las intensidades. Y cómo de repente aparecen esos elementos que pues, no sé si llamarlos contaminación, los satélites, ¿no? No sé si lo vieron en la fotografía anterior. Y claramente la presencia del ser humano en el contexto, en un lugar donde el cielo se ve con tanta claridad y a lo lejos la ciudad se manifiesta, ¿no? Ese es el impacto que nosotros tenemos en el contexto. Esa disrupción que la iluminación tiene por su naturaleza. Lo que les comentaba, yo siento que la luz que no tiene un propósito es un enemigo de una estrella.
Y nosotros lo que vemos es eso, simplemente luz manifestada en un objeto. El contraste que éste tiene simplemente al ocultar una cara a la fuente de luz. O la fragilidad de un elemento tan simple como una telaraña, revelado por la misma. O la dureza de nuestro impacto. O lo caprichoso de un campo, ¿no? Simplemente que el momento de luz lo captura y nos lo muestra. Todas las capacidades que nosotros vamos dándole a las temperaturas de color, a los colores en sí, para poderlos hacer una relación de ciertos sentimientos y afinidades que le tratamos de poner a las cosas. La luz fría es esta luz dinámica, esta luz que nos genera actividad. La luz cálida, la luz de una vela, la luz de un cerillo, que nos invita a relajarnos, a tomar cercanía con la gente que tenemos. Sin duda el poder de contemplación del fuego, la fuerza del mismo. O capturar un momento tan fugaz como la caída de un relámpago. La fuerza de la naturaleza manifestada, hecha luz. Os invito a reflexionar un momento. ¿No se ve? Hace realmente poco estaba yo escuchando los argumentos de Immanuel Kant sobre lo sublime, que sería una de las aspiraciones que nosotros tenemos como co-creadores. Siempre pasa con los videos.
bueno, así dramático, pero sin duda, bueno, el poder entender estas dos relaciones de lo sublime, ¿no? Lo sublime matemático como aquello que nosotros a la hora de compararlo con la escala de nuestras dimensiones se pierde, y lo sublime dinámico, aquello que por su fuerza se manifiesta de forma aterradora, ¿no? Y que tenemos la capacidad de ver, apreciarlo en la distancia. Y con estas dos características les quiero hablar de unos proyectos en los que de alguna forma con estos argumentos tratamos de nosotros dar una solución a un contexto en donde tratamos de ser respetuosos con las cuestiones que nos van a nosotros pues afectando en términos de conciencia de nuestra labor. Este es un proyecto reciente, es un proyecto que tendrá un par de años en una propiedad de un área jardinada bastante importante donde existen dos casas. Se hace una intervención en la parte que viene marcada ahí en el recuadro, que son aproximadamente unos, si no recuerdo, 2,000 metros, 3,000 metros considerando la parte posterior que se fue incluyendo. Simplemente era el área de impacto donde tenía más como convivencia los usuarios para pues, darle el mayor respuesta posible. Era un proyecto que era muy ambicioso, tratarlo de hacer todo en una sola etapa, por recursos económicos, por tiempo, por lo que esto implicaba. Entonces se optó por hacer ese primer impacto en esa zona. Este es un proyecto que está en Querétaro, es un proyecto que nosotros lo denominamos Lago. Posteriormente recibió el nombre del Espejo de la Luna, porque a la hora de nosotros hacer esta revisión de lo que veíamos, pues era el reflejo de la superficie del lago. Y haciendo estos recorridos, llegamos a ir 2 o 3 veces para hacer un levantamiento. Quisimos hacer un levantamiento exprofeso en la tarde, noche, donde pudiéramos ver qué ocurría a la hora del atardecer, a la hora que oscurecía, qué elementos tenían. Era un proyecto que ya se había intervenido en una primera etapa con unos equipos no necesariamente los correctos, unos equipos que habían durado poco por cuestiones de los elementos naturales, que se habían metido luminarios de aluminio muy pobre en contacto con que es una alberca natural, tiene un sistema de filtrado, tiene unos peces, la vegetación cambia, tiene estos lirios y estos papiros egipcios. Entonces, pues hacemos un primer análisis de qué es lo que importaba. El cliente tenía una visión, primero, muy específica. Él quería esto iluminado como si fuera una alberca. Entonces, nosotros lo vimos y dijimos, no, o sea, no tiene el porqué. Y el argumento del reflejo fue lo que nosotros nos dio la salida para poderlo atender de una forma mucho más sutil. O sea, él se imaginaba, quería ver su lago iluminado como una piscina. Nosotros dijimos, bueno, primero tienes unos peces ahí. Y él tenía un gran aprecio por los peces. Entonces dijimos, yo considero que iluminar esto, sobreiluminarlo, puede generarle problemas a tus peces. Y eso ya fue un primer argumento que él lo movió. Y segundo, le digo, ¿y cuando sales a caminar, has visto el reflejo de la luna en el lago? Sí, sí lo he visto. Si sobreiluminas el lago, vas a dejar de ver el reflejo de la luna. Con ese argumento quedó cautivado con la propuesta que nosotros pusimos. Tratábamos simplemente de identificar cuáles eran los elementos más protagónicos, los árboles que valía la pena destacar, hacer una selección, por ejemplo, de la cascada, que era un elemento dinámico que manifestaba sonido. Tratar de meter unos toques de luz muy suaves en estos papiros que juegan un poco con el viento. Tenemos esa parte dinámica. Digamos que la misma naturaleza hace parte del show. Y afortunadamente la parte del lago tenía 3 escalones naturales, entonces nosotros pensábamos que solo poner unos puntos de luz de equipos sumergibles en la parte de arriba, dábamos como unos trazos de luz que se fugaban y generaban sombra hacia abajo. Entonces eso también generaba cierto misticismo de qué profundidad tenía. Realmente no era un lago tan profundo. O sea, si lo hubiéramos atendido como el cliente quería, hubiéramos hecho evidente que no era un lago tan profundo. Criaturas que se manifiestan ahí, insectos que eran parte de la cadena que esta alberca viva, que este ecosistema que se introdujo en este contexto, y no tratarlo de afectar, ¿no? Los peces se alimentan de estos insectos y los insectos viven en estos elementos, entonces sobreiluminar estos elementos
sería contraproducente. Incluso tomamos una lección muy curiosa porque nos tocó ver cómo de algunos de los reflectores que nosotros habíamos dejado en la parte de afuera servían para que las arañas tejieran telarañas junto a los proyectores, porque sabían que los insectos están atraídos ahí. Este tema de los lirios, ¿no? Que los lirios tienen cierto movimiento, entonces nosotros queríamos dejar ese primer elemento de luz que diera esos pincelazos abajo de los lirios para tratarlos de ocultar lo más posible. Que a mi parecer es una de las mejores recetas, el tratar de hacer evidente la luz manifestada y no la fuente de luz. Los protagonistas de ese cuento. Y el momento del atardecer, los árboles en el perímetro que de repente capturaban la luz y se hacían nuevamente evidentes. En particular eucalipto blanco, que la corteza era muy importante atenderla. La naturaleza es caprichosa, entonces nosotros cuando dibujamos un proyecto de landscape consideramos el árbol como un elemento circular y nunca es así, rara vez se manifiesta de esa forma. Entonces considerar cuáles son las partes del elemento que se tienen que iluminar. Cómo se ve el atardecer revelando las copas y eso automáticamente nos dio la respuesta. Ya sabíamos qué árboles teníamos que atender en esta zona. No tenían que ser todos, simplemente aquellos que se manifestaran de una forma más evidente. Y el resultado. Tratamos de hacer intervenciones lo menos agresivas porque era un jardín que tenía ya muchos años en su verdor, en su esplendor. Y el compromiso que generaba que nosotros tratáramos de introducir estos elementos nuevos, ¿no? Equipos empotrados. Y la importancia que tiene un equipo empotrado cuando está proyectando hacia arriba, que podríamos considerarlo una contaminación, si nosotros tratamos de dejar que la mayor cantidad de luz quede capturada en un follaje, pues estamos mitigando un poco nuestra intervención. Recordemos que siempre tenemos la opción de apagar las luces, ¿no? Pero si tenemos o nos vemos de alguna forma confrontados con esa decisión, pues tratarlo de hacer lo mejor posible. El resultado, el de darle una jerarquía muy suave a la caída del agua en la cascada, que simplemente por el ruido te lleva a la vista, te conduce a la vista. Y de alguna forma también tratar de hacer que estos elementos que son externos tengan alguna relación geométrica, una línea, que jueguen como parte de… O sea, a la hora de nosotros introducir estos equipos en el jardín, pues tratábamos de que esto se viera como una composición. Y nuevamente considerar que los cielos y todo es parte de ese mismo espectáculo, ¿no? El tratar de no abrumar. Esto está en la parte exterior de Querétaro yendo hacia Ciudad de México y era impresionante el poder ver nuevamente un cielo oscuro con estrellas estando a, pues no sé, escasos 5 o 6 kilómetros de la ciudad de Querétaro, que ya sufre de problemas serios de contaminación lumínica. Y el punto donde nuestro cliente, quien nos dio la pauta, quien nos dio el brief, era que él salía a caminar después de un largo día de trabajo, le daba la vuelta al lago y se sentaba en su banca. Entonces era un punto que de alguna forma nos permitía hacer como una composición, pero la composición tenía que ser percibida en el recorrido. Tratar de privilegiar esas necesidades del cliente, siempre tratando de mitigar lo que nosotros hacemos como esa labor disruptiva. Aclaro que la casa no la iluminé yo. Ya está. Les quiero hablar de otro proyecto. Este es un proyecto reciente. Este es un proyecto en la ciudad de San Miguel de Allende. Es una intervención en el centro histórico, exactamente en La Manzana, donde se encuentra la parroquia de San Miguel Arcángel.
Esta es una calle lateral, es la calle de Sollano, el proyecto se llama Sollano 19. La fachada es una fachada histórica que no puede ser intervenida sin autorización de Lina. No era lo que nosotros buscábamos en ese momento en la intervención. Nosotros queremos hacer algo que se manifestara hacia adentro, hacia los usuarios. Es una oficina para unos agentes de bienes raíces. La fachada simplemente recibió cuestiones de rezanes, se puso un pequeño letrero iluminado que hablaba de la compañía, lo tratamos de hacer lo más discreto posible. La calle está iluminada a través de puntas de poste, nada estético, no podíamos hacer nada en esa parte. Pero para nosotros era importante cómo se iba a ver este elemento en la noche, cómo iba a capturar a la gente que transita en esa calle, que es una de las calles peatonales importantes. Y es un proyecto en el que el casco inferior del edificio es un elemento histórico que solo pudo ser tocado en la menor extensión posible. Algunos elementos tuvieron que ser reestructurados, tenía daños importantes, tenía vigas de madera que estaban apolilladas, tenía losas muy ligeras que no tenían la capacidad de cargarse a sí mismas o cargar un elemento en la parte superior. Entonces esas partes que son, digamos, donde estamos en la foto tomada, que es el primer cuerpo del edificio, se demuele la losa, se ponen vigas nuevas, se cuela una losa con concreto y para tratar de darle un poco más de altura, puesto que esa parte no puede ser afectada como es la fachada principal, se gana todo este deck, esta terraza para poder ser como un mirador que te diera esa vista hacia la parroquia de San Miguel, hacia la Torre del Reloj. Y dejarlo simplemente con eso. O sea, la fachada terminaba ahí, se hizo un elemento de seguridad como una pequeña jardinera con piedras para que la gente no se acercara al límite de la estructura y todo se genera hacia el interior. Y este elemento, esta estructura metálica es una estructura que sobreyace sobre el elemento histórico. Uno de los compromisos que se le pide al arquitecto por parte de Lina era que eventualmente el elemento nuevo pudiera ser retirado. Entonces la mejor forma, la forma más sencilla de lograrlo era con un elemento que de alguna sirviera como un prefabricado. O sea, eventualmente esto se puede demoler muy fácil y el edificio histórico permanece intacto. Igual, para tratar de ganar esta terraza se utilizó un elemento como un puente de cristal, que era una de las partidas importantes en términos del brief del arquitecto. Es el espacio de trabajo, llamémoslo el área donde se reúnen los corredores de bienes raíces con sus clientes, tiene estaciones de trabajo, la gente llega con sus laptops, se pueden poner ahí, interactuar, mostrar las propiedades. La parte de abajo también son oficinas. Este es el elemento que les comentaba, para no poner una protección que contaminara el elemento de la fachada, simplemente se pone algo que evita que te acerques. La parte del patio, el elemento de abajo es el que es propiamente histórico, ni el número de los vanos ni la posición de los mismos pudo ser modificada. En algunos casos se replicó, por ejemplo, en el tercer arco que tiene ahí el ojival, los arquitectos ahí para indicar que era propiamente el paso, le dieron un tratamiento con una lámina de metal. Nosotros pudimos hacer unas pequeñas inserciones de unas líneas de luz en las rejillas, puesto que el patio es un patio cerrado, capta muchísima agua, entonces trataron de resolver que el dren de eso mismo se hiciera hacia los lados y apuntamos con pequeños detalles de luz que estuvieran integrados lo mayor posible. En este caso aprovechábamos la geometría, la simetría que esto tiene de los accesos de las tres vistas propiamente contra el muro del puente para poner estos elementos como unos acentos de luz. Era un patio con un acabado de pintura muy clara, entonces no se necesitaba mucho para hacerlo evidente. Y el dilema más importante de este proyecto era cómo iluminar estos dos cuerpos que no son afines, que son uno sobreyace, se monta sobre el otro y manifestarlo de formas diferentes y que de alguna forma con la luz se lograra esa integración. Utilizar el puente como un elemento de luz también, como una estructura teatral, ¿no? Esconder ahí la luz. Y poner, por ejemplo, un acento desde el mismo puente hacia la bugambilia, una bugambilia que por lo que escuché tenía muchísimos años.
En algunas de las partes la losa se interrumpe, entonces tratábamos de dar esa misma secuencia de los puntos de luz para el área. Es un área que tiene como usos múltiples, que es interior-exterior y que sirve de transición para cruzar como circulación hacia el puente y el interior de las áreas de trabajo. Realmente sencillo. Queremos la luz donde se necesita, donde no se necesita, tratarlo de mantener apagada, ¿no? Y por último, les quiero enseñar un proyecto que es inédito, es un proyecto que no se ha mostrado, es un proyecto no tan reciente, pero es un proyecto que no lo habíamos mostrado propiamente. Es un proyecto de intervención de paisaje, muy similar al primero, otro contexto. Este es un jardín pues que tiene algunos elementos exuberantes, sin embargo no deja de ser en la parte desértica de Guanajuato. Y nos ocurría lo mismo. O sea, aquí el brief era un brief abierto, limitado en términos de tiempo de existencia. Este proyecto se desarrolló entre marzo y julio del inicio de la pandemia. Entonces, coincide que Sollano fue un proyecto que se termina cuando la pandemia comienza y este proyecto arranca. Entonces, estábamos con incertidumbres de suministros, capacidades de poder intervenir el espacio. Para mí era una ventaja, era un proyecto que me invitaban a trabajar en un espacio exterior. Entonces, no estábamos tan preocupados. Esta incertidumbre que vivíamos hace pues ya año y medio. Seleccionar cuáles eran los elementos que nos daban un discurso, que nos ayudara. El brief del arquitecto nos pedía, queremos que esté iluminado el acceso, esto es una casa para personas de adultos mayores, una parte que puede ser sin luz, es muy oscuro, se siente inseguro, lo que ellos querían era tener esa seguridad de poder transitar desde el acceso a la puerta hasta su casa con toda tranquilidad, incluso hacerlo caminando, ¿no? Aunque no es amigable en ese sentido por el tema de los empedrados, se consideraba que así fuera. Entonces tratábamos de generar unos linderos, también por cuestiones de seguridad. Creo que se introdujo un sistema de circuito cerrado. Lo que querían era tener muy definido qué ocurría donde están las partes de iluminadas a la parte que quedan en oscuridad. Es una propiedad que tiene, si no recuerdo mal, son como 4,000 o 6,000 metros cuadrados. Entonces, iluminar una extensión de ese tamaño de una casa que tendrá unos 700, 800 metros es absurdo, es ridículo. No podemos abarcar todo, no es lógico. Incluso hasta por limitaciones de la instalación propia, ¿no? Entonces, seleccionar cuáles eran estos elementos que capturan la luz y la manifiestan. Una de las cosas que nosotros podemos atender como diseñadores es el saber que la mayor cantidad de luz que percibimos siempre será en un plano vertical. Aproximadamente el 80% de la luz emitida y reflejada en una pared la vamos a ver, más que las superficies iluminadas en el piso. Entonces, podemos ganar la misma sensación de un espacio iluminado sabiendo, ¿no?, utilizar la luz en los perímetros, en los elementos verticales. Y utilizamos el árbol como estos mismos elementos verticales, ¿no? Se vuelven como guías, como elementos que van manifestando la verticalidad. Por supuesto, estas áreas sería absurdo empezar a caer en recursos mínimos donde estuviéramos atendiendo con estaquitas toda esta parte, ¿no? No tenía caso, no es necesario. Serían demasiados equipos. El árbol que se encuentra en esta pequeña rotonda era un elemento protagónico, lo utilizamos igual para tratar de manifestar un poco de luz de luna del mismo, que el mismo árbol se iluminara. Y los cipreses, que bueno, no es de mis árboles favoritos, pero es un árbol que bueno, manifiesta de una forma interesante la luz. No lo hicimos desde la parte de abajo, lo hicimos realmente en ángulo, tratando de buscar que en la parte de digamos, del segundo tercio del árbol, de la parte de abajo hacia arriba, fueron lo que se viera iluminado. Como el viento se manifiesta como un elemento dinámico, ¿no? Ya esta es la parte interior donde se estacionan, se aparcan los vehículos. Y la parte posterior de la casa es la misma situación. Pero aquí el dilema era no meter elementos que de alguna forma me bloqueen la capacidad de percibir esos atardeceres, esos cielos oscuros.
seleccionar cuáles eran los árboles que valía la pena y que nos marcaran ciertas referencias de distancia. No hay necesidad de iluminar todo. Esto por cuestiones de proximidad decidimos tratarlo un poco más iluminado, pero siempre tratando de conservar eso, el que podamos seguir viendo esos atardeceres. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Creo que esta presentación que nos hiciste, bueno, al menos para mí fue como un respiro, después de estar 2 años encerrada ya casi, el poder ver de verdad todas las fotografías que nos mostraste, toda la naturaleza y cómo también desde la arquitectura podemos respirar eso, la verdad es que se agradece, se agradece. Y bueno, ahora sí llegó el momento, vamos a tener aquí unos minutitos a Miguel. Ya saben que yo tengo preguntas, pero si ustedes tienen preguntas, hay por ahí ya. Ya no quieren que haga preguntas, está bien. No, pero si ustedes tienen preguntas, adelante, la verdad es que esta conversación es para ustedes. Si no, yo empiezo con las mías, como ustedes gusten. Levanten la mano, ahí está Rodrigo por ahí para poder pasarles el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, me llamo Gabriel. Gabriel, muchas gracias. Estamos en el Consolida Lighting Awards 2018. Correcto. Bueno, quiero plantearle una pregunta. Hablando desde un punto de vista kantiano, lo sublime es solo lo bello por naturaleza, lo que ya se ha dado, según Kant. Y la pregunta, a usted como diseñador de iluminación, ¿cómo pretende plantear lograr ese concepto de lo sublime en el diseño de iluminación arquitectónica? Sí, es difícil, sin duda. O sea, yo vivo en ese conflicto, en el que sé que lo que hago es disruptivo. El que cada vez que termino un proyecto, sé que el cliente puede abusar de lo que nosotros hemos hecho y de que lo puede dejar prendido y va a ser molesto para los vecinos, no sé. Lo tratamos de dar las opciones. No siempre existe una necesidad y pues tratamos de atender las necesidades partiendo de que nuestra intervención sea lo menos disruptiva posible. Aspiro a ser sublime. Solo tú puedes saber si es sublime para ti o no. O sea, yo aspiro a hacerlo sublime. Y la forma de hacerlo es siempre teniendo esos argumentos, considerar lo positivo, lo negativo, al cliente, a la naturaleza, confrontarlos, ¿no? Fuera de eso, pues es complicado. No puedo yo replicar un atardecer. Es absurdo, sería un truco, es como smoke and mirrors, ¿no? Es algo que sería falso. Lo que tratamos de hacer es encontrar una narrativa, eso es muy importante a la hora de nosotros trabajar un proyecto, encontrar una narrativa que haga sólido el concepto. Si hablábamos del espejo de la luna, yo se lo manifesté al cliente con esos términos, pero un poco más a fondo de lo que nosotros desarrollábamos era una escena boudoir, era una escena íntima, donde la luna entra a su vestidor, se ve reflejada en el espejo, donde la luna se puede quitar la ropa, donde la luna se siente segura, donde la luna se siente en su casa. Y eso lo queríamos hacer con esos argumentos que nos daban mucha, pues primero la capacidad de hacer que el cliente moviera sus necesidades a lo que tenía realmente que hacerse en ese proyecto. Cuando a mí me dijo, quiero que se vea con una alberca, o sea, fue así como de, que no vea mi cara de pánico, por favor, que no vea la cara de pánico. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y ese es el chiste, el cómo le digo, ¿no? Entonces, los peces para mí fue, cuando supe la importancia, pero unos peces koi y no sabes qué animales tienen ahí, además tiene una colonia muy importante de peces. Cuando le dije, pues hay que considerar también a los peces. No creo que los peces sean muy felices viviendo en el spotlight, ¿no? Claro. Entonces, eso como que lo movió, primero como que dijo, sí, tienes razón, ok, eso ya. Y tuvimos que hacer ejercicios propiamente de traer equipos muestra y que él entendiera. Hay gente que es muy visual, hay gente que ve una representación, una fotografía retocada, un croquis, un dibujo, un render. Y me ha tocado trabajar con gente creativa, con diseñadores que a la hora de verbalizar un concepto se quedan cortos. Entonces siempre hace falta
O el ejemplo análogo, una fotografía que lo describa lo más posible, o el hacer el ejercicio, ¿no? El traer 2, 3 equipos, introducirlos en el agua, ver cómo se manifiesta. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era en la temporada de lluvias el lago se vuelve turbio. Iluminar un lago turbio no es fácil y nos tocó hacer las pruebas cuando el lago se veía turbio. Entonces, era así como de, híjole, no venimos en el mejor momento y era un factor que yo nunca había considerado. O sea, el agua revuelta, ¿no? No se veían ni los peces. Entonces, tuvimos que esperar, pasó una semana, y oye, el agua ya se asentó. Nuevamente llevábamos los equipos, lo vio, perfecto, adelante. Y también la cantidad de equipos que se necesitaba, ¿no? Porque él dimensionaba y hablaba de, no, y aquí, y aquí, y aquí. Le dije, no es necesario tanto, vamos a hacerlo con una narrativa determinada en esos puntos que son importantes. Y ahí es donde creo que para mí la sublimidad, la aspiración a ser sublime ese proyecto era ser honesto con las necesidades, no hacerlo de más, no llevarlo a esas posibilidades de un cliente que con recursos podía atenderlo. No era necesario hacerlo bien y con minimizar el impacto. ¿Y hay otra pregunta? Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, ¿cuál es el principal reto al momento de iluminar paisaje contra la iluminación arquitectónica? Gracias, Octavio. Mira, la iluminación arquitectónica, pues tienes que cumplir a veces niveles que es por funcionamiento de los espacios tienen que ser determinados. El paisaje te da un poquito más de libertad, los árboles no se quejan, al menos no los escuchamos, ¿no? No me están marcando a las 3 de la mañana. Es un poco más lúdico la iluminación de paisaje, te permite ser más extremo, en llevar el ojo, forzarlo un poquito más. No hablaba de esa capacidad que tiene el ojo de trabajar con 0.5 luxes en una noche estrellada de luna nueva a los 60,000 luxes de un mediodía de verano, ¿no? Ese rango de operación de nuestro ojo, de esa adaptabilidad del ojo, te permite muchas cosas. Hay una regla de contraste, ¿no? Hay un contraste de 1 a 4, es un contraste suave. O sea, si tienes una unidad de luz en este punto y el de al lado está 4 veces menor, es un contraste adecuado. Quieres hacer algo mucho más dramático, lo puedes llevar a esa misma relación de 1 a 10, pero ya exceder de ese contraste, por ejemplo, que es lo que ocurre en el paisajismo, tienes 0 y tienes 3000 luxes manifestados en una superficie de un árbol, pues es mucho. Ahí estás hablando de esa, ¿no? Entonces, hacer un gradiente donde tú, del punto más brillante, que es donde tu ojo va a captar la mayor luminosidad, y luego adaptarse a la parte más oscura, estás haciendo ese ejercicio, ese músculo. Tu ojo está trabajando en ese rango. Entonces, tratarlo de suavizar lo más posible. Que no ocurre lo mismo en un espacio de trabajo. En un espacio de trabajo tienes que tener idealmente uniformidad, ¿no? Donde no tengas contrastes exagerados. El contraste de 1 a 4 en una superficie de trabajo es fuerte, ¿no? Si tú estás escribiendo, dibujando un respirador, la superficie adyacente tiene que estar más o menos en esos niveles, ¿no? Entonces, es más complicado, ciertamente, la iluminación arquitectónica interior, fachadas. Puedes jugar un poco con esa parte intermedia, a veces incluso puedes jugar más con sombras o manifestar el claroscuro, ¿no? Iluminar los accesos para que la misma gente gravite hacia estos. Y en el paisajismo es más libre, menos comprometido, menos normativo, diría yo, ¿no? Sí, ahí tiene otra pregunta. Hola, buenas tardes, Lourdes Echeverría. Hablando de lo mismo que acabas de decir de normativo, vi que en el de las oficinas, cuando dijiste, este es el espacio de trabajo, noté una luz muy cálida y como que en un nivel un poco inferior. Y esa duda me salió porque pues yo sé que es muy normativo, pero sí he visto una tendencia en las oficinas y eso pues obviamente tiene mucho que ver con el tipo de trabajo. Si es un trabajo de mediación que vamos a tener, creo que sí permite esta ambientación, pero pues ya cuando es un trabajo más analítico, creo que debe ser más alto frío. Entonces te quería preguntar cómo surge esa
ese nivel, o sea, esa escena, porque me encantó, pero cuando dijiste, y este es el área de trabajo, me quedé, ay. Fíjate que en ese proyecto, a lo mejor por cuestión de la fotografía, sobre la barra es luz blanco neutro. Estamos ahí metiendo, son equipos, si no me equivoco, 4000 o 3500 Kelvin. El parteluz generado con la madera, ese sí se ilumina con una fuente de luz cálida, no recuerdo, pero creo que ahí nos fuimos a 2700 o 2400 Kelvin, mucho más anaranjado, porque la madera se veía mucho más favorecida. Y realmente ese sí era un elemento, independiente de la escena de trabajo, ¿no? Un poco del brief que tenía este espacio es que rara vez se van a quedar personas a trabajar en la noche. Pero sí es más para generar la dinámica de invitar a gente para que vean la cartera de propiedades que tienen, en fin, hacer más cócteles, cenas para los mismos clientes. Eso dictaba que ese elemento, al menos hacia el exterior, tenía que ser tratado de una forma mucho más cálida. Simplemente en esa barra de trabajo preguntamos qué tipo de labor se hace, más allá de que todo el mundo llevaba sus laptops, pues eso era importante. Poco en cuestiones de papeles, o sea, no hay tampoco tanto espacio para trabajar, pero a nivel de luz, sí, en esa barra sí estábamos. El tema que tiene esa barra es que es un material muy oscuro, entonces absorbe muchísimo la luz, no se percibe tan iluminado, pero a la hora que tú pones un papel encima o tu computadora, se sacó por cálculo. Y en la barra que tiene los dos elementos de barra que están ahí con decorativos, ahí fueron piezas que eran piezas de conversación, ¿no? Era para poder tener una conversación de pie, tomar un café, etcétera. No era tanto trabajar ahí, aunque sí tiene contactos y todo, no había bancos, entonces creo que no estaba contemplado que la gente trabajara en esas dos barras, ¿no? O sea, únicamente en la barra del fondo. Y en la parte de abajo, digo, no mostré mucho de la parte de abajo, porque además cuando nosotros terminamos el proyecto aún no estaba amueblado. Por la misma configuración del edificio histórico, que eran vigas de madera, nosotros lo que hicimos fue suspender unos equipos de este estilo, que dieran luz indirecta, un luminario suspendido, que diera igual una pieza de conversación sobre las áreas de trabajo. Mesas circulares, un par de mesitas muy sencillas. Más allá no se hizo, ¿no? Y en la parte de abajo del elemento de la fachada, pues es el acceso y recepción. Tampoco tenía un tratamiento más allá de lo que hicimos en el resto del edificio, ¿no? Qué linda, muchas gracias. Gracias. Retomando un poco la frase de Barragán que dice, no hagan lo que yo hice, sino vean lo que yo vi. Pues es lo que hemos hablado, ¿no? Cuando la arquitectura se alimenta de arquitectura, se vuelve antropófaga, ¿no? O sea, se canibaliza, se vuelve réplica. Y lo mismo en muchas artes, ¿no? Si la arquitectura se nutre solo de arquitectura, si la iluminación solo se nutre de la iluminación, se vuelven réplicas, ¿no? Y como pues bien narras, el sujeto kantiano hace alusión, ¿no? de ese poder que no nada más basta la contemplación, ¿no? No nada más basta un atardecer y demás, sino que cae en un tema de reflexión, de generación de pensamiento y sobre todo en reflexión de la práctica, ¿no? Entonces, si uno relaciona un poco las presentaciones que muestras del paisaje, se ve claramente, ¿no? Que la contemplación pasa por la razón y se vuelve una práctica en el arte. Entonces, no es replicar el proyecto que se ve en una revista, ¿no? O replicar lo que ve en un catálogo, sino realmente ir más allá y que la iluminación, como la arquitectura, como la literatura, no se pueda alimentar de ella misma, ¿no? Lo mismo pasa con la iluminación, o sea, esto para mí han sido esta colección de imágenes de viaje, de fines de semana desde mi azotea, preguntaban del tema de las lentes. Cargo normalmente 2 o 3 lentes, pero he fotografiado la luna con 50 milímetros, lo he retratado tengo uno de 300 milímetros, que es con las que más he logrado. Incluso es un lente adaptado, no es un lente nativo para la cámara que yo uso. Y he tenido que jugar, tratarla de entender bien el uso de ese mismo lente. Pero he logrado esas fotos, ¿no? Simplemente de tomar el tiempo y estar experimentando y estar experimentando. Entonces no he usado solo uno. A veces me he agarrado el lente, traigo este lente, ni modo, traía un lente, un gran angular, se ve la luna como se pierde, ¿no? No se ve nada de lo que quería, pero son eso, es la cámara que tengo en el momento. No tanto cámaras de celular, sino como un ejercicio de observación. Porque mi percepción,
Todos cargamos una cámara en la actualidad en la mano, que es muy cómoda, pero no necesariamente retrata lo que estamos buscando. A veces capturamos el momento y es, más o menos se ve como lo estoy viviendo. La cámara, una cámara más profesional, semiprofesional en este caso. Claro. Pues te puedo decir que esa es una de las 30, 40 fotos que saco de una exposición, ¿no? De estar ahí buscándole. Y me ha tocado presenciar eso por, más que nada es el tiempo, ¿no? Tomarte el tiempo, el compromiso de verlo y se está logrando lo que quiero. A mí esa foto de la luna en el cielo azul es una foto, una hora, ni siquiera era hora dorada, estaba todavía, se ve y era, oye, es que la luna se ve como si estuviera rompiendo una membrana de color azul, ¿no? Impresionante. Y son fenómenos muy rápidos, o sea, ha habido veces, me acaba de pasar hace unos días, estaba yo viendo la luna y estaba tomando una copa de vino y un mezcalito y todo muy tranquilo y me va a ganar. Agarro la cámara, saco el tripié, monto la cámara y ya no tenía yo la capacidad de enfocar en la luna. Y fue nada más, bye. Te debo la foto. Ahí para la próxima. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, seguros. Yo sí tengo una. Bueno, a mí me resolviste muchas dudas, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me encanta la fotografía y siempre hay la frustración de no puedo, lo que estoy viendo no queda, ¿no? Y creo que ahí está todo el proceso contemplativo que dices, hay que tomarse realmente el tiempo de contemplar, de esperar, ¿no? De ese instante, no tanto porque se nos va, pero ese instante para lograrlo. Pero entonces, en ese sentido también, al momento de trasladarlo a proyectos de diseño, de arquitectura, ¿en qué momento está este proceso contemplativo para llevar todo lo que vemos hacia nuestros diseños? ¿Es un proceso constante que lo llevamos de la mano con el proyecto o es porque también me imagino, ¿no? No podemos estar contemplando porque tenemos ahí el proyecto y todo, o debemos tomarnos realmente un tiempo para luego crear? O sea, ¿cuál es para ti, o por ejemplo también cuál es tu forma de trabajar? Bueno, mira, te lo puedo explicar muy concreto porque se acaba de dar una situación en donde un cliente me pedía explicarle bien las etapas del proyecto, ¿no? Entonces decía, oye, ¿por qué aquí en estas primeras 3 etapas del proyecto veo que te tomas mucho tiempo? ¿Qué estás haciendo en esas etapas, ¿no? Pues le dije, mira, inspiración, claro, viendo Netflix, procrastinando, dirían profesionalmente, y soy muy bueno para procrastinar, no es cierto. Bueno, fuera de broma, sí. Pues yo lo que le decía es que para mí era muy importante la parte de la adquisición de toda la información, ¿no? Más allá de que te manden los planos, los renders, las fachadas o ver una maqueta, etcétera, etcétera, pues es entender al usuario, ¿no? Me ha tocado trabajar con gente que, perdón el término, pero es un low light, o sea, gente que vive, que le gusta atenuadito, suavecita la luz. Y no te lo pueden manifestar hasta que realmente ves su entorno y dices, ok, ¿dónde trabajas? Aquí, ok, aquí tienes poca luz, ok. ¿Y con esta luz ves bien? Sí, ves bien. Oye, ¿y tú cocinas? No, yo no cocino. Entonces, para mí, la cocina es un área de servicio y listo, ¿no? Ilumínala como debe ser con luminarios de servicio. Yo soy una persona que disfruto comer y me gusta estar en la cocina. Entonces, para mí, el espacio de reunión, y apuesto que muchos inicia una fiesta en la cocina y termina en la cocina. Entonces, más se ve que es un espacio operativo, funcional, donde se requiere intensidad de luz para ver la calidad de lo que estás preparando, de los alimentos, etcétera, etcétera. También poder generar un ambiente para iniciar o para terminar una fiesta. Y eso puede ser tan sencillo como dejar simplemente un par de recursos que a la hora de encender o apagar te llenan, te crean esa atmósfera. O incluso con lo que ocurre afuera, en la habitación contigua, ¿no? O sea, lo puedes lograr a través de esos elementos. Entonces, con este cliente, lo que le explicaba es, mira, para mí es muy importante llenarme de información, esta primera etapa, análisis, síntesis, llegar a un resumen gráfico, enrayar en un plano y decir, este espacio requiere tanto, esta circulación requiere esto, a nivel somero, ¿no? O sea, poner un dato técnico, en fin, no estoy poniendo aún un recurso definitivo, pero sí
que sé que ese espacio tiene un cuadro, va a tener un cuadro importante, o hay unas ventanas, o las ventanas me juegan como parte de un elemento que va a interactuar con el espacio desde afuera hacia adentro. Todos esos elementos pues se dan en eso, en el análisis. Entonces decía, para mí esa parte del análisis es lo que me va a dar la capacidad de que tú tengas un proyecto bien resuelto, que no es un proyecto al vapor, no es un proyecto de, háganle un cálculo, ¿cuánto? Ah, sí. ¿Cuántos? 3 por 4, 3 en el luminarios en este sentido, 4, ah, perfecto, ya está, cumplí, uniformidad. No es eso, ¿no? Me tocó hace ya algunos años ir a una conferencia de un diseñador italiano, Mario Nani, es un artista de la luz, es un poeta de la luz, y dentro de muchas de sus ideas, él maneja, creo que son las 7, 8 reglas de la iluminación, y una de ellas es esa, es la luz donde se necesita. Y con ese pequeño juego de palabras, él se sale, a veces dices, bueno, ahí no está cumpliendo ningún reglamento, ¿no? Entonces, todo oscuro y ¡pum! Un brochazo de luz por ahí, como una pincelada, ¿no? Muy expresiva. Y sí, se apoya de otros elementos para conseguir el que pueda ser un espacio vivible, utilizable, pero uno partiría a decir, bueno, ese espacio, todas las necesidades de ese espacio tendrían que estar homologadas, ¿no? Y no, realmente él decidió que la mesa de hasta allá es la que tiene la necesidad de ese elemento. Y puede ser un elemento directo, puede ser un elemento, una pieza de conversación, una pieza en la que te centre, ¿no? Todo gire alrededor de esa pieza. Entonces, digerir ese concepto me lleva a que yo pueda de alguna forma sacar y decir, mira, en el área del comedor vamos a hacer que el comedor sea el protagónico, pero olvídate de los pasillos, vamos, en los pasillos los castigamos. ¿Por qué? Porque no es necesario. Y vamos a darle importancia a ese muro, vamos a darle importancia a este muro. Y eso está hecho en ese análisis de ir disectando el papel área por área, en conjunto, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Cuando es un espacio no construido, ¿cómo lo vivirías tú? ¿Cómo te lo imaginas? Y luego también las necesidades del usuario que se cumplan, ¿no? Si esta persona te dice, ay, pues es que yo, fíjate que tengo una pieza que es importante, la quiero iluminar de tal forma. Eso es una subrayado, ¿no? Eso se vuelve una parte obligatoria del brief, ¿no? Hola. Ahí está. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad, podríamos seguir yo creo que aquí horas, pero no se preocupen, yo espero que nos acompañe otro ratito, Miguel, para que lo aborden con algunas preguntas o dudas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Nela, en este nuevo concepto que tenemos de Spot. Es un honor haberte tenido aquí y la verdad, nuevamente lo digo, un respiro tu conferencia. Muchas gracias, Alice. Muchas gracias.